Te voy a explicar los 5 tipos de ejercicios que para mí no pueden faltar si lo que tienes es dolor relacionado con el manguito rotador. Por cierto, será interesante que veas el vídeo en donde te explico las 5 razones principales por las que tu hombro se lesiona. Yo soy fisioterapeuta deportivo y he cometido algunos errores en el pasado que me han hecho sufrir dolor con relativa frecuencia en mi hombro, por lo tanto es un tema que conozco en primera persona. Primera familia de ejercicios. La reeducación postural, importantísimo, como te expliqué en el vídeo en donde te explico las 5 razones principales por las que tu hombro se lesiona. La movilidad torácica y la posición, la estática de la posición de la zona dorsal es muy importante en cómo el hombro se mueve y por lo tanto cómo se lesiona. Así que corregir estas posiciones será fundamental. La primera familia de ejercicios tiene que ver con la corrección postural, así que te recomiendo una serie de ejercicios que van a conseguir que estires una cadena neuromiofacial entera de los pies a la cabeza, pero que incidas mucho en la movilidad dorsal y en la corrección de la cifosis, el exceso de la hipercifosis dorsal. Muy importante y van muy bien. Son ejercicios que yo utilizo en mi consulta desde hace muchos años. Te voy a recomendar fundamentalmente 3. Para comenzar la postura, lleva las rodillas al pecho. De esa forma apoyarás bien la zona lumbar en el suelo. Para asegurarte que la zona lumbar está apoyada, baja primero una pierna y luego la otra. Asegúrate de que la columna esté apoyada, corrige la pelvis para eso. Junta los talones, separa un poquito las puntas de los pies y busca simetría. Separa un poquito las rodillas para que haya tensión en los aductores y mantén un poquito de presión en los talones. Corrige la pelvis para apoyar la zona lumbar, desenrolla los hombros, palmas de las manos hacia el techo, dedos abiertos, tira hacia abajo de los brazos y desenrolla los hombros. Confirma que la zona lumbar esté bien, barbilla abajo, la cabeza es como si quisiese crecer. Y ahora respira con el diafragma, infla el abdomen para coger aire y suelta para bajar el pecho. Infla el abdomen como si tuvieses un globo y suelta para descender el pecho. Corrige los puntos, barbilla, desenrolla los hombros, zona lumbar, pelvis, talones y brazos. Mantén la postura el tiempo suficiente. Para comenzar la posición, separa los pies de la pared un poquito, junta los talones, separa las puntas 45 grados de los pies, pega la zona lumbar a la pared, apoya el resto de la espalda y el occipital, desenrolla los hombros, palmas de las manos adelante y brazos tirando hacia el suelo. Baja la barbilla, la cabeza es como si quisiese crecer y asegúrate siempre de que la zona lumbar esté apoyada en la pared. Si no eres capaz, flexiona un poquito más las rodillas, apoya bien la zona lumbar, desenrolla los hombros, corrige la barbilla, crece la cabeza hacia arriba y respira con diafragma. Coge inflando el abdomen, suelta aire descendiendo el tórax, coge inflando el abdomen como un globo, suelta descendiendo el tórax. Que no se enrollen los hombros, desenróllelos siempre, barbilla abajo, el tiempo que necesites. Para comenzar esta postura, lo más importante es que mantengas el sacro apoyado en el suelo. No permitas nunca que se levante en toda la posición. Apoya bien el sacro, la última parte de la espalda, hacia el suelo. Pega el culo a la pared y lleva las puntas de los pies hacia abajo. Talones juntos, rodillas separadas y estira las piernas hasta que notes tensión en la parte posterior de las piernas, pero sin levantar el sacro del suelo. Apoya la zona lumbar en el suelo, hombros desenrollados, palmas de las manos hacia el techo, brazos estirados y tirando hacia abajo, hacia los pies, barbilla abajo, como si quisieses crecer con la cabeza. Respira con el diafragma para descender el tórax cuando sueltes aire. Infla el abdomen como un globo para coger aire y suelta para ascender el tórax. Corrige los puntos constantemente. Barbilla abajo, crece la cabeza, hombros desenrollados, talones juntos, puntas de los pies separadas, rodillas separadas. Ejercicio número 2. La rotación externa. Importantísimo, te dije, el déficit de rotación externa suele ser una de las razones, una de las causas, una de las cosas uno de los factores que más se relaciona con problemas de hombro, que va a hacer que los músculos rotadores internos sean los ganadores y que van a desplazar o descentrar la cabeza del húmero para que se mueva diferente y por lo tanto estrese más ciertas estructuras. De manera que si tú has hecho un test de rotadores internos y externos, recuerda, la rotación externa no debería ser de menos de un 10-12% con respecto a la interna. Si das valores menores tendrás que potenciar la rotación externa.
Yo te recomiendo que hagas la rotación externa en posición neutra. Ya tendrás tiempo de complicarte la vida después y hacer los ejercicios más complejos, etc. Ahora mismo haz simplemente rotación externa en posición neutra. Y para que el húmero tenga una buena posición y no se generen estreses en diferentes estructuras, siempre es recomendable que utilices que a la vez que haces rotación externa hagas un poquito de fuerza del húmero hacia adentro, una ADD, que juntes el brazo con respecto a la escápula. Para eso siempre ponte una toalla o similar entre la escápula y el húmero, simplemente haces esto y fijas simplemente la escápula aquí y estás haciendo siempre un poquito de fuerza hacia adentro. Haces esta fuerza aquí y luego tendrás que hacer el gesto de rotación externa, que es esta en posición neutra, ¿vale? Eso te garantizará que la mecánica del hombro será muy buena, ¿vale? Entonces tendrás que hacer una resistencia, en este caso tendrás que ponerla en esta dirección. Yo tengo un elástico, por ejemplo, atado allá y lo que estoy haciendo es esto, tirar hacia afuera. Ahí. Estoy haciendo fuerza hacia adentro a la vez que estoy tirando hacia afuera con el húmero. Sin plus, aprieto el brazo, siempre mantengo la toalla ahí fijada y lo que hago es tirar hacia afuera. Eso es la rotación externa. Importantísimo, muy importante. Hazla con resistencia suficiente. El problema está muchas veces en que el trabajo de rotadores del hombro lo suelo hacer muy light. Y si quiero ganar fuerza necesito suficiente tensión como para ganar para que eso mejore. Por lo tanto, si tengo un déficit de fuerza, acuérdate de hacer trabajo en rotación externa intenso. No vale hacer la gomita, pim, 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 y podrías haber hecho 57 y hiciste 25. Eso es un calentamiento, pero no es un trabajo de fuerza de rotación externa, ¿vale? Entonces necesito trabajar en polea, necesito trabajar con elásticos o lo que sea, pero con suficiente resistencia para que me queden pocas repeticiones por hacer. Déjate 2 a 4 repeticiones por hacer, es decir, la resistencia con la que podrías haber hecho 20 repeticiones, pero hiciste 16, ¿sí? No menos de eso, porque si no la intensidad no será suficiente. Ejercicio número 3, muy importante para mantener un buen deltoide, que al final es el músculo que está abrazando todo mi húmero, toda mi articulación del hombro, ¿vale? El press Arnold. Fíjate, cuando yo hago un press normal de hombro o cuando hago dominadas y estoy haciendo este gesto, tengo un potencial problema y es que estoy generando, cuando bajo especialmente, mucha curva del tendón largo del bíceps, mucha tensión en lo que se llamamos la polea del bíceps, ¿vale? Entonces, eso normalmente suele generar bastante estrés en el hombro. Es mucho más interesante para trabajar el deltoide hacer cierto tipo de ejercicios como las elevaciones sin elevar demasiado, pero hay un ejercicio que suele ser muy seguro y muy interesante, que es el press Arnold. Simplemente te colocas aquí una mancuerna. Cuando la mancuerna está abajo, mira la palma de la mano a mi cara y desde ahí subo hacia arriba. Hago un press normal, pero en lugar de bajar aquí, que tiene un estrés mucho más grande para el hombro, lo que hago es bajarlo por delante. Simplemente esto. Vas a hacer un trabajo de deltoide muy bueno también y vas a proteger mucho más la articulación del hombro en general. Va a ser mucho menos estresante. Igual que cuando tengas problemas de hombro, ojo con hacer dominadas todo el rato, dominadas en barra en este agarre. Cuando bajes aquí abajo vas a tener muchísimo más estrés en el hombro, especialmente si tienes determinadas patologías o fondos entre bancos y similares. No quiere decir que no puedas hacer ese tipo de trabajo. Quiere decir que dependiendo de la patología que tengas, lo tendrás que condicionar. Y quiere decir que no siempre hagas ese agarre, ¿vale? Es interesante que trabajes dominadas en anillas, que trabajes dominadas en agarre con supinación, etcétera. Que varíes el agarre para que no siempre tengas que estar haciendo mucho estrés en la polea del bíceps, mucha curva en la polea del bíceps, ¿vale? Ok, acuérdate de eso. Y el press de hombro, si tienes algún tipo de problema, es preferentemente en esa temporada mejor que lo hagas en press Arnold frente a un press de hombro normal. Ejercicio número 4, serrato anterior, importantísimo para mantener la escápula pegada al tórax, como te había dicho. Simplemente se trata de que hagas un ejercicio de empuje, que lo que quieras es como separar el tronco, alejar las manos del tronco. Simplemente haces ese gesto y ya verás como el serrato se pone a tope. Tira del tronco hacia atrás, separándolo de la pared para mantener el serrato anterior contraído. Mantén esa tensión todo el tiempo. Abre los brazos hacia afuera y sube y baja los antebrazos a través de la pared para trabajar a la vez los rotadores externos. Puedes hacer el ejercicio solo en la pared o con un fitball como se muestra en el vídeo. Y ejercicio número 5, que en realidad es una familia de ejercicios, son las letras que a mí me encantan, la A, la T, la W y la Y, que van a generarte un trabajo de hombro general muy bueno y con unas posiciones saludables. Es muy importante que genere siempre retracción de la escápula, es muy importante que el movimiento siempre nazca de la escápula, de que juntes las escápulas atrás, que lleves los hombros hacia atrás y juntes las escápulas hacia atrás. Ya sea que hagas la T, ya sea que hagas la W, ya sea que hagas la A, lo que sea, siempre, siempre, siempre el movimiento debe salir de la escápula. Ahora te lo muestro uno por uno en un vídeo. Forma una A mayúscula entre tu cabeza y tus brazos.
Con los brazos estirados tira hacia atrás, pero el movimiento debe salir de las escápulas. Junta las escápulas y seca el pecho fuera cuando tires hacia atrás. Forma una T entre tu tronco y los brazos. Los codos rectos, el pulgar hacia atrás siempre y el movimiento sale desde las escápulas. Junta las escápulas cuando vayas hacia atrás y abre el tórax. Forma una W entre tu cabeza y los brazos. Con los codos un poco doblados como se muestra en la imagen, saca el movimiento desde las escápulas, juntándolas cuando vayas hacia atrás y abriendo el pecho. Tus brazos y tu tronco forman una Y, llevando siempre los pulgares hacia atrás, con los codos estirados. Saca el movimiento desde las escápulas, abriendo el tórax cuando vayas hacia atrás, intentando contraer la parte inferior del trapecio. Así que ya sabes, tienes una familia de ejercicios que para mí son esenciales, muy importantes, que te pueden ayudar muchísimo a solucionar tus problemas y dolores del manguito rotador. Por supuesto, esto no sustituye un buen diagnóstico, una buena valoración de déficits de fuerza, que a lo mejor cambian el plan porque realmente tus déficits son diferentes a lo que están trabajando estos ejercicios. Pero en líneas generales no vas a fallar si empiezas a implementar este tipo de ejercicios. Y por supuesto, si los haces de forma profiláctica, preventiva. Mete este tipo de ejercicios en tus calentamientos y en tu trabajo de hombro, porque ya verás que te va a ayudar en general a tener la sensación de tener el hombro mucho más fuerte. Te dejo un link abajo en donde tienes un vídeo en donde te explicamos cómo nosotros trabajamos y abordamos las lesiones recurrentes, deportistas que tienen su rendimiento atascado por lesiones y dolores recurrentes. Ahí te informamos de todo y para cualquier cosa nos puedes contactar. Seguiremos haciendo contenido de este tipo, suscríbete al canal porque nos ayuda y continuamos.